En este clip narro la rebelión de Paulo, un conflicto interno que tuvo que enfrentar el rey Bamba nada más llegar al trono. Descubre todo sobre el reinado de Bamba mirando el episodio 20, El ocaso visigodo. Y dale a me gusta y comenta si te gusta mi contenido. ¡Dentro vídeo! A la corte de Toledo llegaron noticias de una revuelta en la Galia narbonense, encabezada por el conde de Nimes, Hilderico, que contaba con el apoyo de algunos nobles y eclesiásticos galos. El cronista Julián de Toledo no se muestra sorprendido del estallido de una revuelta en la Galia goda, porque según él, esa tierra era hervidero de traiciones y un prostíbulo de judíos. La revuelta no afectaba a toda la Septimania, así que tampoco era muy grave la situación, y Wamba encomendó al duque del ejército Paulo la misión de reprimir la revuelta, mientras que él preparaba una racia contra los vascones para así reforzar su liderazgo y recompensar a sus fieles con botín. Así que Paulo partió con parte del ejército visigodo y se dirigió aparentemente a combatir a los sediciosos. Pero en lugar de eso, su ambición le tentó y se unió a la rebelión. Con el apoyo del duque de la Tarraconense y del ejército que lo acompañaba, Paulo se proclamó rey y envió una carta desafiante a Wamba. Alguna vez se ha dudado de la autenticidad de esta epístola, pero si le damos credibilidad es muy interesante, porque Paulo dice ser rey de Oriente del reino visigodo. Es decir, al ver que no consiguió apoyos más allá de la Tarraconense y la Narbonense, y de los mercenarios francos y vascones que había contratado, pues Paulo pretendía que hubiera dos reyes godos, como había pasado con Liuba y Leovigildo. Realmente Paulo demostró su debilidad, porque reconocía implícitamente que no podía hacerse con el trono toledano. La reacción enérgica de Wamba no se hizo esperar. Wamba ya se encontraba en Cantabria preparándose para combatir a los vascones, pero dadas las graves noticias que llegaban de Narbonense, el rey discutió con sus fieles la estrategia a seguir: si terminar la campaña vascona primero e ir de inmediato a Narbonense, o si retirarse a Toledo para así reclutar más efectivos. Wamba reprendió a sus tropas al ver que dudaban entre las opciones, y en cambio dio un largo discurso para encender los ánimos contra los vascones y contra los traidores. El discurso dio resultado, convenció a sus tropas, y no solo fueron rápidamente a Septimania, sino que les dio tiempo en una sola semana a derrotar a los vascones, que quizás eran aliados de Paulo. El ejército de Wamba pasó de Calahorra a Huesca, y allí dividió el ejército en 3 columnas compuestas por una turma cada una, es decir, por un ejército de unos 3.000 o 4.000 hombres. Una turma pasó por la provincia de Lérida y pasó por Puigcerdá para cruzar los Pirineos. La segunda unidad pasó por Vic, y la tercera columna usó la vía Augusta pasando por Barcelona y Gerona y consiguiendo su rendición. Hasta aquí fue un paseo militar y las 3 columnas terminaron uniéndose en los Pirineos, donde descansaron 2 días antes de reiniciar las operaciones militares. A todo esto, Julián de Toledo presenta a Wamba como el perfecto monarca cristiano por sus victorias y su justicia, porque lo vemos imponiendo castigos severos contra aquellos soldados suyos que aprovechasen la campaña para violar mujeres. También hay que remarcar que en el relato del obispo contrasta la virtud de los hispanos y godos frente a la pérfida de los galos y francos, a pesar de que es evidente que había hispanos y godos entre las filas de Paulo. Pero siguiendo con la historia, tras tomar unos fuertes pirenaicos, las tropas godas del rey marcharon hacia Narbona y prepararon una ofensiva terrestre y naval con el apoyo de la flota visigoda. Viendo la que se le venía encima, el usurpador Paulo huyó a Nimes y dejó el marrón de Narbona para otro. Los rebeldes no quisieron salir a presentar batalla, pero los muros de Narbona no pudieron resistir el asalto godo
y la ciudad fue tomada. Wamba fue de camino a la fronteriza Nims, capturando a su paso Béziers, Agde y Maguelón. A todo esto, Paulo y sus tropas defendieron Nims desde las murallas esperando que ocurriera, pues, no sé, algún milagro, supongo. Pero Wamba no hacía más que aumentar sus efectivos y tenía un gran ejército para el asedio. Según el relato de Julián de Toledo, Paulo se dirigió a sus soldados diciendo que el ejército visigodo ya no era, digamos, lo que era y que no debían temerles. Pero la moral de las tropas rebeldes iba inevitablemente a la baja, Paulo ya no tenía credibilidad y finalmente las tropas de Wamba entraron en la ciudad. Paulo y sus fieles buscaron un último refugio en el anfiteatro de Nims, un edificio que estaba bien dotado, con buenas defensas, y en su interior tenía viviendas como ya había ocurrido en tantos otros anfiteatros del antiguo Imperio Romano. Entre deserciones y las matanzas del ejército godo de Wamba, pues poco quedaba ya del bando rebelde. Y los rebeldes decidieron negociar la rendición y pedir clemencia a través del obispo de Narbona. El rey Wamba prometió poner fin al derramamiento de sangre, pero no podía aceptar bajo ningún concepto perdonar sin consecuencias a los cabecillas rebeldes. Se siguieron resistiendo, pero Wamba mandó a sus mejores soldados a sacar de su escondite a los cabecillas. Y Paulo se presentó de forma humillante ante Wamba y el rey le perdonó la vida, aunque no lo mereciera. Los cabecillas fueron juzgados y declarados culpables 3 días después. Y como castigo les quitó sus propiedades y o fueron cegados o fueron decalvados, les quitó la cabellera. Tras encargarse de la reconstrucción de Nims y el sepultar cadáveres, Wamba volvió a Toledo y celebró un triunfo paseando a los cabecillas rebeldes humillados como si fueran un trofeo.